Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy nos detenemos a observar el cielo del primer decanato de Tauro, un periodo que abarca desde el 21 hasta el 30 de abril de 2026. Los invito a que se pongan cómodos, que respiren profundo, porque lo que vamos a transitar en estos 10 días no es un movimiento cualquiera. Es el cierre de una puerta que estuvo abierta por años y el primer vistazo a un paisaje completamente nuevo. El Sol ingresa finalmente en la Tierra de Tauro, pero este año la recepción es especial. Allí, esperándolo en la puerta de casa, está Venus. Y no está de visita, está en su domicilio, es su lugar de poder. Esto genera un clima de inicio muy particular. Venimos de la aceleración de Aries, de ese fuego que a veces nos quema, y de repente el cielo nos pide que bajemos la velocidad. Es un momento para preguntarnos, ¿qué es lo que realmente valoro hoy? Venus en Tauro nos devuelve la seguridad de los sentidos, nos invita a tocar tierra, a reconocer nuestra propia valía sin necesidad de la aprobación externa. Es un bálsamo necesario, una pausa de hidratación para el alma antes de que el clima se vuelva eléctrico. Y digo eléctrico porque el 24 de abril tenemos un evento cargado de simbolismo. Venus y Urano se encuentran en una conjunción final en los últimos grados de Tauro. Es como un último beso antes de una mudanza. Urano ha estado sacudiendo nuestras estructuras materiales y nuestros valores desde hace 7 años, y este encuentro con Venus es la despedida final. Puede que ese día sientas una chispa, una revelación repentina sobre tu economía o sobre lo que ya no estás dispuesto a sostener por simple comodidad. Es la lucidez necesaria para soltar lo que ya no tiene raíces. A partir del 25 empezamos a sentir el cambio de elemento. Venus se muda a Géminis y el aire empieza a circular. La energía deja de ser tan física y se vuelve mental. Pero el verdadero estruendo, el hito que marcará esta década, llega el 27 de abril. Ese día, Urano abandona definitivamente la Tierra de Tauro para entrar en Géminis. Es un cambio de paradigma total. Si los últimos 7 años se trataron de revolucionar el mundo material y la estabilidad, los próximos 7 serán para revolucionar la mente, la educación y la forma en que nos conectamos. Es el fin de una era de apegos pesados. Estamos ante la semilla de una inteligencia nueva, más liviana, más rápida. Es probable que estos días sientas una inquietud mental que no sabes de dónde viene. No es ansiedad, es el futuro que está golpeando la puerta de tu percepción. Sin embargo, como todo gran cambio, el cierre de este decanato viene acompañado de una resistencia. Entre el 28 y el 30 de abril, el cielo se pone tenso, casi como si estuviéramos en un campo de batalla emocional. La luna, en su recorrido por Escorpio y Libra, intenta buscar equilibrio y profundidad, pero se choca de frente con un muro de fuego. Las oposiciones y cuadraturas con Plutón, Marte y Quirón en Aries crean un clima de supervivencia relacional. Es muy probable que sientas que el entorno está irritable, que hay una falta de empatía generalizada o que dolores del pasado regresan para reclamar tu atención. El fuego de Aries quiere soluciones inmediatas, pero la realidad nos pide paciencia. Mi consejo para estos últimos 3 días del mes es que no entres en el conflicto. Habrá mucho ruido afuera, mucha distorsión en la esperanza y problemas de comunicación. Pero recordá lo que aprendiste al principio del decanato con esa Venus fuerte. Tu valor no depende del caos externo. Estos 10 días son un viaje desde la seguridad de lo que poseemos hacia la libertad de lo que pensamos. Pero para llegar a esa libertad, primero tenemos que aprender a no incendiarnos en el proceso. Mantén el eje, confía en tu proceso interno y entendé que, aunque el mundo parezca estar gritando, vos estás construyendo una nueva forma de entender tu realidad. Y para vos que naciste en el primer decanato de Tauro, tengo un consejo final que te acompaña de por vida. Vos sos la expresión más pura y sólida de la tierra. Sos la semilla que sabe esperar su tiempo bajo el suelo porque confía en su propia fuerza. Tu mayor virtud es la constancia.
pero tu mayor desafío es no volverte prisionero de lo que ya conoces. Tu tip destacado para siempre es: no confundas estabilidad con estancamiento. Tenés una capacidad natural para dar forma y belleza a la materia, pero recordad que hasta el jardín más hermoso necesita que se remueva la tierra para seguir creciendo. Cuando sientas que el miedo al cambio te paraliza, vuelve a tu centro, respira y recordá que tu valor no está en lo que posees, sino en esa capacidad inagotable que tenés para nutrir la vida. Permitite fluir con los ciclos de la naturaleza. A veces toca sembrar con paciencia, pero también hay que saber soltar la hoja seca para que la primavera no te encuentre cargando con lo que ya no tiene vida. Confía en tu ritmo, mantén el eje y recordá que tu paz interior es el tesoro más grande que podés cultivar.